para que se escuche mejor. ¿Me escuchas? A veces es como un tic que tengo. Si todo el mundo apaga el micrófono, se escucha mejor. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es esto, muchachos? Ok. Bueno, entonces, esa es parte de la dignidad humana y de entender el concepto. Cuando se afectan los derechos, pues tiene que haber una serie de implicaciones. Ahora vamos a la tarea que les dejé, que fue el concepto. El que quiera. Yo encontré uno chiquito, porque Perfecto. había unos larguísimos. Ok. El de derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Fue el más cortito que encontré, porque se había unos tratados de derechos humanos larguísimos. Algo cambiamos de liga. Ya, estoy en clase, maestra, gracias. Ok. Bueno, vamos entonces con su concepto personal de dignidad humana en relación con los derechos humanos, que fue su tarea. Los escucho. Yo, Bueno, ahorita. Valentín, Ajá, te escucho. es una cualidad del que se debe valer como persona. Se comparte con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Ese es mi concepto que tengo. Muy bien, perfecto, Valentín. ¿Quién más? Yo, maestra. Muy bien. Rocío, maestra, ¿sigo? Rocío, sí, por favor, y después Arturo. Sí, como no, maestra, gracias. Mire, todos tenemos el privilegio de ser dignos. La dignidad está muy relacionada con los derechos humanos de cada quien. Todos somos diferentes, por consiguiente tenemos el derecho a pensar diferente siempre con respeto. En algunos momentos de nuestra vida hemos perdido la dignidad por quedar bien con los demás. Es por ignorancia. Por ejemplo, cuando te humillas ante alguien que no te quiere, a mí ya me ha pasado en varias ocasiones. Entonces, quizá por no saber el significado de la dignidad. Por ejemplo, hay personas allegadas a ti que por quedar bien con ellas, pierde uno su dignidad. Cuando uno se humilla ante personas que no te quieren, no te das cuenta que en esos momentos estás perdiendo tu dignidad. Ser digno es saber respetarse a uno mismo, no humillarse ante nadie. El secreto es valorarte y quererte. Maestra, ese es mi concepto. Muy bien, perfecto. Maestra. Arturo, va Arturo y luego Julie. Sí, yo tengo el concepto de dignidad humana. Ajá. Es el derecho de cada persona Sí, te escucho. de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. No se otorga, nacemos con ella, por lo que es una cualidad que tenemos para valorarnos y respetarnos a nosotros y a los demás, aceptándonos y aceptar a los demás tal como somos. Maestra? No se escucha nada. Cualidades. Absolutamente nada. ¿No me escuchan? Yo sí te escucho. Sí. Te escucho. Yo también te escucho. Yo ya no la ¿Lo veo. repito? Prendan su phone. Prende. Sí, Lo Arturo, repito. por favor. Sí, por favor, Arturo. Es el derecho de cada persona de ser respetado y valorado por ser como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. No se otorga, nacemos con ella, por lo que es una cualidad que tenemos para valorarnos y respetarnos a nosotros y a los demás, aceptándonos y aceptar a los demás tal como somos, con nuestras cualidades y defectos. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? José de Jesús. Sí, maestra. Sí, Y luego Francis.
es lo que un individuo siente por sí mismo en lo que respecta a sus valores y al mismo tiempo lo que la sociedad debe sentir por uno mismo, así con su valor y ser respetado. Ok. Francis. Maestra, yo. Francis y luego Julie. Gracias, maestra. Es cuando una se considere valiosa, reconocer que cada persona es merecedora de respeto por el simple hecho de ser persona, sin importar sus condiciones y sus características propias, sin importar sus cualidades. ¿Quién sigue? ¿Yo, maestra? Te escucho. Maestra, la mía está muy simple. Yo nada más dice, todos los seres humanos nacemos ya con derechos, como tener respeto y que ser respetados. Todas las personas somos muy diferentes y debemos de aceptar y aceptarnos nosotros mismos. ¿Quién más? Yo soy Socorro Martínez, maestra. Socorro, te escucho. Sí, mire, no, tengo problemas de visión. Mire, la dignidad humana son nuestros derechos como personas, porque somos humanos y únicos y todos somos arquitectos de nuestros propios destinos. Si en la sociedad nos deben de respetar y valorar, y por esa dignidad humana para tenerlo, y esa dignidad humana nos hace únicos y con los mismos derechos en lo social. Perfecto. ¿Escuchan, maestra? Que tengo problemas de visión y... ¿Quién más? Pues sí sé leer. ¿Me escuchan, maestra? Sí, te escucho, Luz. Es importante los valores que nos inculcan y la autoestima para considerarnos valiosos y dignos de todos los derechos que como seres humanos tenemos desde el nacimiento. Yo soy una persona valiosa y merecedora de respeto y eso se los inculco a mis hijos y a mis nietos. Gracias. Muy bien, perfecto. Es un concepto muy personal. ¿Quién más? Tengo una definición chiquita. Sí, Flor. La dignidad o cualidad de digno hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano, que nacemos con esa dignidad. Ahora, Pues muchachos, quiero que me digan... Y hay que transmitírsela a nuestros hijos, ser dignos en todo momento, dignos de respeto y dar respeto a los demás. Perfecto. Marichuy. El defecto mayor que tenemos es el ver los defectos de los demás sin darnos cuenta que nosotros a veces actuamos mal y todo se nos revierte. No es precisamente esa la idea, sino que es empezar a respetarte por ti mismo para que puedas respetar a los demás. Perfecto. Ok. Ahora quiero que me digan todos. ¿Qué relación tiene entonces la dignidad humana con el concepto que han aprendido de derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos y por qué son importantes en nuestra vida personal? Maestra, yo pienso que son similares y demasiado importantes para nuestra vida personal. ¿Por qué? Pues porque están unidos, están unidos. Y muchas veces, si no sabemos qué son los derechos humanos, tampoco sabemos qué es la dignidad.
Yo por mucho tiempo, maestra, me dejé humillar por varias personas y por quedar bien con ellas no me sabía defender. Ahora sí, al transcurrir el tiempo, ya sé cómo hacerlo, ya, porque muchas veces hasta se recibe bullying, incluso pues de tu propio esposo o de la propia familia, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque uno, por quedar bien con los demás, pierde la dignidad. Eso es mi concepto, maestra. Gloria. Ok, bueno, entonces muchachos, Porque no era tu momento, exacto. si alguien- Nos ha pasado. si apagan sus micrófonos, por favor. ¿Y ahora cómo lo apago? Mi micrófono. Vamos aprendiendo. ¿No escuchas tú a la maestra? ¿O sí? Sí, escucho. Yo sé que es difícil apagar y prender, pero vamos a ir aprendiendo. Porque miren, cuando yo hablo, es muy recomendable. Apaguen todos el micrófono para que se escuche mejor. Si ustedes se fijan, cuando yo no hablo, yo apago mi micrófono para que haya una mejor interferencia. Bueno, entonces, muchachos, ya dijimos que el concepto de derechos humanos es el conjunto de derechos inherentes a nuestra propia naturaleza, donde existen teorías filosóficas que explican y determinan cuáles son los que tenemos y cuyo punto de partida va a ser la no afectación a nuestra dignidad como seres humanos. Ahora les voy a platicar otro tema que se llama generaciones de los derechos humanos. Bueno, ¿cómo han evolucionado los derechos humanos a través del tiempo? ¿Por qué las guerras hasta antes de la Primera Guerra Mundial han sido tan importantes para el ser humano, para el hombre? Perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿y por qué? Fíjense que pedagógicamente hay un tema que se llama generaciones de los derechos humanos. Y las generaciones de los derechos humanos es una explicación histórica de cómo en determinados momentos históricos los estados han reconocido los derechos humanos. ¿Qué significa esto? ¿Que no se reconocían antes? Así es. Y entonces vamos con la primera generación. Y la primera generación, muchachos, vamos a explicar que se da de la siguiente manera. En el siglo XIV, XV y XVI, en la mayoría de las partes del mundo, había monarquías, ustedes lo recordarán en su clase de historia. Estas monarquías, ¿qué hacían? Pues si era un buen rey, sus súbditos vivían bien. Pero si era un mal rey, nos llevó la fregada. ¿En qué sentido? En que el rey era el amo y señor de ese territorio y se decidía lo que él quería. Entonces, históricamente, a partir del siglo XVI, empiezan a permear una serie de ideas muy importantes, filosóficas, que van permeando por todo el mundo y que estas ideas van causando revoluciones. Las ideas de Rousseau, de Diderot, de Voltaire, señalaban que los hombres éramos iguales en derechos y circunstancias, que todos los individuos éramos iguales y que por lo tanto teníamos que tener derechos y libertades, que teníamos que tener un derecho de seguridad jurídica cuando nos enfrentábamos frente a la autoridad. Para que te aparezca la cámara. Pero ya se acabó. Cuando vivíamos ante la autoridad. ¿Y por qué? Porque el violentador de derechos humanos no eran los súbditos, era la autoridad, que era el rey. De ahí empezamos a entender, muchachos, que nuestro sistema de derecho en México es autoridad frente a gobernado. ¿Qué vamos a entender? Que el que violenta los derechos humanos siempre es ¿quién? La autoridad. Y por lo tanto, ¿por qué es necesario reconocer derechos humanos para que la autoridad limite el ejercicio de esos derechos? Para que no abusen.
para que la autoridad se limite, ¿verdad? Yo, en la clase de licenciatura, le digo a los alumnos, ¿ustedes entienden qué es autoridad? No, más o maestra, más o menos. Bueno, ahí les va. Y les digo a los muchachos, a ver tú, fulano, párate. Se para. Siéntate, se sienta. Salte, se sale. Regrésate, se regresa. Digo, ¿por qué estás haciendo eso? Porque usted es la maestra. ¿Y por qué? Porque es la que tiene autoridad. Para un acto de esos, entonces, si yo te pongo a ti como loco a subir y a entrar, vas a decir, esta vieja está loca, y yo tengo que hacer lo que ella dice, sí. ¿Por qué? Porque soy la autoridad. Pues fíjese que sí, no, maestra. Porque usted como autoridad tiene límites. Usted no me puede reprobar si yo asisto a todas mis clases y si paso mis exámenes. ¿Estamos de acuerdo? Claro, maestra, sí, así es. Pero si no hubiera una regla que determinara esto, entonces yo tendría libre albedrío. Y esto pasaba en el siglo XIV, XV y XVI con los monarcas, donde los monarcas, su autoridad era lo que ellas querían y el súbdito no tenía derechos ni libertades. Era un caos. Era un caos. Acuérdense, muchachos, del siglo XVI, en donde guillotinaron a los reyes, y entonces esas ideas que trajeron como consecuencia, por lo menos en Francia, una revolución muy importante, que fue la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa trajo como consecuencia que por primera vez se reconocieran derechos de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica, en un instrumento que fue la Declaración del Hombre y del Ciudadano, cuyo primer párrafo decía: todos los hombres nacemos iguales en derechos y libertades. De ahí nace, muchachos, el concepto de derechos individuales. ¿Por qué? Porque el centro de atención era el individuo, y el individuo tenía que tener derechos y libertades individuales. ¿Sí? Esto pasa en el siglo XVI, XVII, XVIII. Permítame un momentito, sí, por favor. 18, que me están mandando un mensaje de SWAT. En donde ahí se ven canalizados esos derechos. Y luego, muchachos, seguimos con los derechos. En el siglo XIX cae la esclavitud, se deroga la esclavitud. Por ejemplo, en la primera generación en México, pues se viene la independencia mexicana, en donde esas ideas filosóficas se permean y aparece la independencia mexicana con los estatutos, como fueron los bandos de Hidalgo, los sentimientos de José María Morelos y Pavón, y luego en nuestra Constitución de 1857 se reconocen los derechos. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? No. Bueno, aquí nos vamos pero vinieron los virreyes y vinieron los curas. Bueno, pero se independiza México en 1810. Y se acaba se independiza todavía, hasta 1821. Bueno, pero de 1810 empieza ese movimiento y en la Constitución de 1857 ya se reconocen esos derechos individuales. Hasta aquí vamos a dejar la clase, muchachos, porque me están notificando que tengo una junta de SWAN a las 11 de la mañana. Entonces, nos quedamos en los derechos de la primera generación. Tarea para todos, para la próxima semana. Tarea. Voy. Investigar las características de los derechos humanos. Características de los derechos humanos. De los derechos humanos, así es. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos, muchachos, en las generaciones de los derechos humanos. Siglos XIV, XV y XVI.
y hasta la independencia de México. Ahí me quedé en la primera generación y para la próxima semana vamos a ver las generaciones de los derechos humanos y las características de los derechos humanos. Que tengan todos un excelente día. Entro a mi junta ahorita de las 11 de la mañana. Gracias, Muy bien, maestra. maestra. Muchas Gracias. gracias, Hasta maestra. luego, Excelente maestra. día. Gracias a Hasta ustedes. luego. Excelente Gracias día. a Bye. Fin de todos. semana. Buen día. Bien, maestra. Que tenga buen día. Gracias, adiós, buenos días. Adiós. Buenos días. Hasta luego a todos. Que ahorita nos atiende. Hasta luego a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. No, pero ya, tomé la clase. Ya pueden salir todos, muchachos, porque va a ser la misma liga. Si pueden salir todos, por favor. ¿Pueden salir, por favor, todos? ¿Y cómo me salgo? Iba a hacer un licuado de... ¿Cómo me salgo? ¿Es Liz, Luz? Sí, maestra, me voy a salir ya, gracias. Tengo junto ahorita a las 11. Voy a ir con preguntas.
Socorro, ¿puedes salir, por favor, de la... Mandaste esa ahí. Chihuahua. ¿Cuál junta? ¿Quién te dijo que salirme de la clase?